Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. La lluvia caía a ráfagas paralizantes sobre la avenida desierta, tiñendo las luces de neón de una mancha temblorosa. Bajo un porche, un hombre sin hogar se acurrucaba sobre sus hombros, envolviendo una caja de cartón húmeda. Se llamaba Marco, cabello canoso, un rostro marcado por la ciudad, manos manchadas de tinta y recuerdos. Conocía los olores de la calle mejor que nadie, el hedor del metro, el aceite frío de los camiones, el dulce aroma de los cafés abandonados. El millonario llegó como un meteoro, un traje de 3 piezas empapado por la lluvia, un bolso de cuero en una mano, un teléfono pegado a la oreja. Se llamaba Thomas Davenport, riqueza fría, sonrisa refinada y esa postura que la fortuna te otorga, haciéndote invisible a los ojos de los demás. Pero esa noche, algo no encajaba en su voz, hablaba con una urgencia aguda, con la mirada buscando una salida inexistente. Marco levantó la vista. Había aprendido a interpretar los gestos de un hombre antes que sus palabras. La mirada de Thomas estaba fija en la puerta de un elegante edificio, donde una recepcionista de rostro perfecto controlaba el acceso como una reina de hielo. Tras ella, el ascensor se abría y cerraba, dejando pasar a las figuras apresuradas. «No te sientes o morirás», gritó Marco. El grito atravesó la lluvia. Thomas se giró, aturdido, y luego se quedó paralizado, con la mano en el pomo de la puerta. Un segundo después, un hombre se acercó, rozando la puerta con fingida afabilidad. Llevaba un impermeable oscuro, su sonrisa tenía el aire refinado de los hábitos turbios, y un destello húmedo se deslizaba por su chaqueta, una diminuta jeringa, negra como una mosca. La escena pasó ante los ojos de Thomas. Demasiado tarde, reconoció la traición de una trampa cuidadosamente preparada, una silla en la planta baja, colocada justo al lado de un sofá, estaba diseñada para atraer a alguien que, cansado del estrés, se permitirá un momento de descanso. Una silla con una trampa explosiva, al sentarse, se activa un mecanismo, se evapora un líquido, un rayo corto y mortal. Un plan frío e industrial, ejecutado por manos expertas. Marco saltó hacia adelante. No era un héroe del tamaño de un periódico, simplemente tenía la velocidad de un hombre que había pasado años luchando por su vida. Agarró la muñeca de Thomas, le arrancó la mano del mango y tiró de él hacia atrás como si su vida pendiera de un hilo. Thomas, aturdido, retrocedió al ver acercarse al sonriente desconocido, con la mirada fija en Marco como si fuera un obstáculo. «¿Quién eres?», gruñó el extraño, su voz suave como metal pulido. Marco no respondió. Ya lo había entendido, este hombre no estaba allí para robar, ni para una discusión cualquiera. Sus gestos delataban a un asesino profesional, algo económico y eficiente. Marco miró la silla. El cojín tenía una mancha oscura, una comprobación rápida, señal de que un spray letal estaba listo. «Siéntate, y se acabaría». «No te sientes», repitió Marco, más bajo, con más urgencia. «Sal de aquí. Ahora mismo». Thomas miró a Marco. La lluvia le marcaba el rostro. Percibió el miedo, no el miedo a perder la cartera, sino el miedo a enfrentarse a un peligro real. Una extraña humildad lo invadió, como si su fortuna se hubiera desmoronado de repente. Él obedeció. Corrieron por un callejón que olía a detergente frío y al motor caliente de un camión de reparto. El agresor maldijo, aún no dispuesto a rendirse. Pero Marco, con sus años de experiencia en supervivencia, conocía el terreno. Maniobró, volcó un cubo de basura metálico y usó un gesto para desviar la atención como quien desvía una llama. El desconocido tropezó con el cubo de basura, perdió el equilibrio, pero no el control. De repente, sacó una segunda jeringa, esta vez más larga, y el ataque tomó un giro más decidido. Entonces la noche se quebró con otro grito, un grito humano, pero también un eco de la ciudad, sirenas lejanas. Alguien había pulsado la alarma. Esto no formaba parte del plan. El desconocido maldijo, abrió el bolsillo de un tirón y salió corriendo.
Marco y Thomas permanecieron jadeantes, dos cuerpos bajo la lluvia, respirando como si el tiempo les diera una segunda oportunidad. Thomas finalmente pudo pronunciar la palabra que salió de lo más profundo de él. ¿Por qué? Marco se encogió de hombros, como si se pusiera una prenda gastada. No estaba hecho para explicar milagros. Sé reconocer el peligro. Y conozco las trampas que les tienden a quienes no miran donde se sientan. Thomas rió, con una risa ronca e incrédula. La lluvia le lavó la corbata, pero no la vergüenza de haber fracasado. Miró a Marco un buen rato, y la vergüenza se mezcló con la gratitud. Me llamo Thomas Davenport, dijo finalmente, como si decir su nombre pudiera cambiar el mundo. Te debo la vida. Marco parpadeó. Marco. Y me debes un sándwich. Un silencio, luego los dos hombres sonrieron. Era una sonrisa que sonaba falsa, demasiado frágil para la lluvia que caía, y sin embargo verdadera, como un puente tendido entre dos orillas opuestas. Al día siguiente, la noticia se había extendido por todo el edificio. No era la versión oficial, por supuesto, no era, un indigente salvó a un millonario de ser asesinado. No, el conserje habló de un incidente en la prensa, de un derrumbe. Las palabras se ajustaban al lenguaje del decoro. Pero a Thomas no le gustaba el decoro. Contra todo pronóstico, despertó una extraña necesidad de saber. ¿Quién había orquestado esta trampa? ¿Por qué atacar a un hombre como él? Las respuestas no estaban en su teléfono, eran demasiado humanas, demasiado ocultas. Encontró a Marco esa misma noche, no lejos del puente donde solía dormir. Marco vivía entre bolsas de basura y mantas rotas, pero tenía un rincón limpio, una rutina de supervivencia refinada. Thomas dudó, el mundo formal jamás te enseñaría a llamar a la puerta de una persona sin hogar, pero llamó de todos modos. Marco lo recibió sin sorpresa. Lo llevó a su refugio improvisado y aceptó el sándwich, como si fuera un tributo ancestral. Thomas sacó una billetera, pero Marco la rechazó con un gesto. ¿Y entonces?, preguntó Thomas. ¿Quién te alertó en el kiosco? ¿Quién llamó a la policía? Marco dobló su sándwich y pensó, una anciana. Me vio gritar. Gritó más fuerte que yo. ¿Su nombre? Marco lo miró y luego lo encontró. La señora Álvarez. Vive en el tercer piso, puerta C. El conserje la llama la vieja lechuza. Thomas anotó el nombre. Este detalle era demasiado preciso para ser irrelevante. Se puso de pie, decidido, iba a descubrir la verdad. Pero Marco le puso la mano en el brazo, como para reprimir un impulso. ¿De verdad quieres saberlo?, preguntó Marco lentamente. Porque a veces, saberlo es un gran peso. A quienes ponen trampas no les gusta que las descubran. Por primera vez, Thomas sintió la emoción de una amenaza real, distinta a la adrenalina que lo había despertado el día anterior. Su riqueza no lo protegía de todo, y menos de los secretos que se escondían tras sonrisas educadas. Quiero saber, respondió. Marco sonrió con sinceridad. Así que te quedas conmigo esta noche. Aprenderás la ciudad de rodillas. Y me enseñarás a gastar 2 millones sin pestañear. Rieron. No de alegría, sino en reconocimiento de un pacto improbable, uno le debía la vida al otro, y el otro entregaría su orgullo como se entrega un arma. Esa noche comenzaba una alianza que se adentraría bajo la prístina superficie de la ciudad, hacia los barrios bajos donde se cultiva el odio y hacia las oficinas donde se traman planes de muerte. La lluvia había parado. Pero en algún lugar, la máquina que casi mató a Thomas acababa de arrancar de nuevo. A la mañana siguiente, Thomas despertó en su lujoso apartamento, pero la comodidad nunca le había parecido tan frágil. El recuerdo de la jeringa y la silla con la bomba lo atormentaba, cada detalle estaba grabado en su memoria, desde el brillo del cojín hasta el ruido metálico del cubo de basura que Marco había tirado para distraer al atacante. Llamó a su asistente personal, Ethan, un joven metódico y cauteloso. Ethan, reúne toda la información que tenemos sobre amenazas recientes en el vecindario. E investiga a cualquier empresa o individuo que pudiera haber querido hacerme daño.
Ethan asintió, pero la preocupación era evidente en su rostro. Incluso en el mundo de las altas finanzas, existían peligros que ningún contrato podía cubrir. Thomas decidió que tenía que volver a ver a Marco. El indigente, con su aguda mirada e instintos, tenía la única clave para comprender la verdadera naturaleza del ataque. Tomó su abrigo, su billetera y una pistola que tenía para protegerse, no es que esperara usarla, sino para su propia tranquilidad. Marco lo esperaba bajo el puente, como habían acordado. La mirada de Thomas se posó en las calles húmedas y silenciosas, los transeúntes apresurados y los cubos de basura rebosantes, y comprendió que Marco vivía en un mundo paralelo al suyo, donde la supervivencia se medía en segundos y no en millones. «Has vuelto», dijo Marco con voz firme pero tranquila. «Pensé que el miedo te habría retenido en el hotel». Thomas sonrió, un poco nervioso. «El miedo no es lo que me detiene. La curiosidad, sí». «¿Quién hizo esto? ¿Quién puso esta silla trampa?» Marco se detuvo con expresión sombría. «No hicieron esto por ti. Eres un peón en un juego mucho más grande. ¿Quieres ver el verdadero rostro de quienes controlan la ciudad?» Thomas sintió un escalofrío. «Sí». Marco lo condujo por estrechos callejones hasta un edificio abandonado con las paredes cubiertas de grafitis y grietas. «Aquí», dijo Marco, «aquí es donde se esconde la ciudad. La gente que conoces a diario tiene secretos que ni siquiera puedes imaginar». Dentro, la luz era tenue y el aire olía a polvo y moho. Se movían figuras en las sombras, hombres y mujeres, cada uno con las marcas de una vida dura, cada uno con una mirada calculadora. Marco le hizo un gesto a Thomas para que se alejara. De repente, apareció un hombre delgado, con ojos maliciosos. Se dirigió a Marco en voz baja pero insistente. «No deberías juntarte con él. Es rico. Vendrán por él, y lo sabes». Marcos ampliamente respondió, «Ya lo tienen en la mira. Y ahora sabe que existimos. Necesita aprender». Thomas, perplejo, observó cómo se desarrollaba la escena. Comprendió que la silla trampa no era un ataque aislado, era el comienzo de una cadena. Una organización invisible que operaba en la sombra, poniendo a prueba su poder y usando el miedo como arma. «Entonces, ¿qué necesito aprender exactamente?», preguntó Thomas. Marco sonrió misteriosamente, «ver la ciudad tal como es. Reconocer los peligros antes de que ataquen. Y, sobre todo, comprender que, a veces, salvar una vida empieza por mirar donde nadie quiere mirar». Thomas sintió que su vida acababa de dar un vuelco. El mundo dorado que conocía no era más que una fachada. Bajo las luces y los rascacielos, una red de secretos y amenazas tejía su tela. Y ahora, él y Marco estaban unidos por ese primer gesto, ese grito en la noche, «no te sientes, o morirás». A la sombra del edificio abandonado, Thomas comprendió que tendría que descender aún más profundo en ese mundo desconocido, si quería sobrevivir y descubrir quién lo había querido muerto. Thomas ya no dormía. Cada sonido de la ciudad, cada ruido metálico, cada paso resonaba como una advertencia. El millonario, acostumbrado a controlar cada detalle de su vida, sintió por primera vez una inquietud que se le escapaba. Marco, en cambio, parecía bailar con esta incertidumbre como un viejo marinero en un mar tempestuoso. Esa mañana, Marco llevó a Thomas a un pequeño café a las afueras de la ciudad, lejos de los rascacielos y las boutiques de lujo. El lugar parecía común y corriente, unas pocas mesas de madera, paredes desportilladas, el olor a café fuerte y pan recién hecho. Pero Marco sabía que ciertas miradas, ciertos gestos, decían más que cualquier cámara de seguridad. «Aquí», dijo Marco, «puedes aprender a leer a la gente. Observa con atención». Thomas observaba. Un hombre con barba incipiente fingía leer el periódico, pero sus ojos se deslizaban sobre cada nuevo cliente. Una camarera parecía distraída, pero anotaba todo en una libretita. Incluso un anciano, sentado al fondo, vigilaba la entrada con cautela. Marco dio una señal discreta, todos ellos formaban parte de la red. «El mundo que conoces es una máscara», murmuró Marco.
Los ricos tienen sus máscaras, los pobres las suyas. Y quienes manejan los hilos, no tienen máscara. Thomas sintió un escalofrío. Nunca había considerado que la ciudad pudiera gobernarse con reglas invisibles. ¿Cómo? ¿Cómo sabemos quién está de nuestro lado?, preguntó. Marco sonrió. No lo sabes. Observas, esperas, lees los gestos. Y nunca te sientas donde te dicen que te sientes. De repente, se oyó un ruido detrás de ellos. Una figura se acercó sigilosamente a su mesa y dejó un pequeño dispositivo digital. Marco le hizo una señal a Thomas. Es un mensaje. Thomas miró la pantalla, un vídeo de la silla con la trampa, filmado desde un ángulo diferente. La jeringa, el líquido negro, todo se mostraba con todo detalle. Te están advirtiendo, dijo Marco. O están probando tu reacción. Thomas sintió una ira latente. ¿Quién se atrevería a jugar con su vida de esa manera? ¿Quién creía poder manipularlo? Pero al mirar a Marco, comprendió que la ira por sí sola no bastaba. Tenía que comprender, aprender, anticipar. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó Thomas. Marco se levantó, con el abrigo ondeando tras él. Ahora, entramos en su mundo. Y verás que no se trata de riqueza. Se trata de sobrevivir. Salieron del café y desaparecieron por los estrechos callejones, bajo la atenta mirada de quienes los observaban en silencio. Thomas sintió el peso del peligro, pero por primera vez, también sintió emoción. Ya no era un simple espectador de su vida dorada, sino un actor en un juego donde cada movimiento podía salvar o costar una vida. Y detrás de cada máscara, había una verdad esperando a ser revelada. La noche cayó temprano, y las sombras de la ciudad parecían engullir cada paso de Thomas y Marco. Después del café, fueron a un viejo almacén abandonado, un lugar que Marco llamaba el Crisol. Allí circulaba la información, se forjaban alianzas y quienes conocían la ciudad al dedillo planeaban sus movimientos. Marco le indicó a Thomas que se sentara en un barril viejo. Aquí, dijo, no tenemos prisa. Observamos. Escuchamos. Y leemos las señales. Thomas miró a su alrededor. Varias personas, algunas de las cuales ya había visto en el café, tomaban notas, susurraban e intercambiaban miradas rápidas. Marco lo inició en los gestos, los silencios y las señales que delataban las verdaderas intenciones de todos. De repente, un hombre delgado se adelantó, con una cicatriz en la mejilla derecha. Marco hizo un gesto de reconocimiento. El hombre se presentó, me llamo Elías. Soy un informante. Vi algo extraño cerca de tu oficina, Thomas. Thomas frunció el ceño. ¿Mi oficina? ¿Qué? Elías sacó una memoria USB de su bolsillo y se la entregó. Anoche, alguien irrumpió en su edificio. La cámara de seguridad principal fue manipulada. Esta memoria contiene imágenes que la cámara secundaria pudo capturar. Thomas tomó la memoria USB con el corazón latiéndole con fuerza. Sabía que cada segundo contaba. Marco le susurró, tranquilo. Todo lo que hagas ahora debe ser preciso. Se trasladaron a una zona más tranquila para revisar las imágenes. En la pantalla, Thomas reconoció su oficina, la silla con la trampa explosiva y a un hombre al que nunca había visto, un hombre profesional, seguro de sí mismo y metódico. Cada movimiento estaba calculado, como si hubiera ensayado esta situación decenas de veces. No es casualidad, dijo Marco. Este tipo trabaja para alguien de mayor rango. Y ese alguien quiere ponerte a prueba. Thomas sintió que el miedo y la adrenalina se alzaban a la vez. Ya no solo estaba en juego su vida, sino también el misterio del ataque. Marco le puso una mano en el hombro. Tienes que comprender las intenciones antes de actuar. No te precipites. Aprende a anticipar. Thomas asintió. Por primera vez, comprendió que su riqueza e influencia nunca serían suficientes para protegerlo. Su supervivencia dependía ahora de su capacidad para ver más allá de las apariencias, leer las sombras y escuchar a quienes, como Marco, conocían la ciudad mejor que él.
Al salir del almacén, una extraña sensación los invadió, la trampa de la silla era solo el principio. Algo mucho más grande se estaba gestando, y Thomas tendría que adentrarse aún más en este mundo de sombras para descubrir quién lo quería muerto, y por qué. En los días siguientes, Thomas comenzó a observar cada detalle de su vida diaria. Los gestos de sus empleados, las visitas inesperadas a su oficina e incluso los repartidores le parecían sospechosos. Marco, siempre a su lado, lo inició en un arte que conocía desde hacía años, leer las intenciones tras cada movimiento, cada mirada furtiva. Una noche, siguieron una pista de Elías, el informante. Una camioneta negra llevaba varios días circulando alrededor del edificio de Thomas, siempre a altas horas de la noche, sin ser vista por las cámaras de seguridad principales. Marco y Thomas la rastrearon hasta un almacén en las afueras de la ciudad. «Toma nota», susurró Marco. «Esos que ves ahí no son solo ladrones. Están protegiendo a alguien o algo». A través de las ventanas sucias, Thomas vislumbró figuras manipulando objetos desconocidos y cargando cajas dentro. Reconoció al hombre de la silla con trampa, su calma profesional delataba una experiencia mortal. Thomas sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. «Tenemos que averiguar quién está detrás de todo esto», murmuró Marco. «Y tendrás que acercarte más». Esperaron hasta el anochecer para actuar. Marco trepó en silencio por una abertura lateral, mientras Thomas lo seguía a una distancia prudencial. Dentro, los hombres estaban concentrados, manipulando dispositivos y documentos. Thomas vio planos detallados de su oficina, su apartamento e incluso su trayecto diario al trabajo. Se oyó una voz: «Todo está listo para la prueba final. Mañana por la noche caerá en la trampa». Thomas comprendió la magnitud de la conspiración. Ya no se trataba de un simple ataque aislado, alguien quería doblegarlo, manipularlo y poner a prueba su reacción. La sofisticación de la operación reveló una poderosa red, capaz de anticipar todos sus movimientos. «Tenemos que actuar», dijo Thomas, con una mezcla de ira y determinación. «Estamos deseando que vuelvan a atacar». Marco asintió. «Sí, pero hay que hacerlo con inteligencia. Un error y seremos las próximas víctimas». Tomaron fotos y copiaron documentos en un pequeño dispositivo, asegurándose de no dejar rastro de su presencia. Al salir del almacén, Thomas presentía que el peligro apenas comenzaba. Los enemigos eran más numerosos y poderosos de lo que había imaginado, y cada decisión podía ser de vida o muerte. En la calle, bajo las parpadeantes luces de neón, Thomas finalmente comprendió que su vida dorada era una fachada frágil. El mundo real, un mundo de trampas, manipulaciones y peligros invisibles, acababa de abrirse ante él. Y no podía permitirse cometer un error. Tras descubrir el almacén y los planes detallados de su vida, Thomas se dio cuenta de que mantenerse a la defensiva no sería suficiente. Tenía que identificar a la persona que lo orquestaba todo. Marco, siempre tranquilo y metódico, lo guió hasta un antiguo contacto, Lila, una analista de inteligencia urbana, capaz de atar cabos que otros pasan por alto. En un pequeño apartamento lleno de pantallas y cables entrelazados como raíces, Lila analizaba los documentos e imágenes robados del almacén. Sus dedos bailaban sobre el teclado, trazando conexiones invisibles. «Estás tratando con alguien muy organizado», dijo Lila, señalando la pantalla. «Los hombres que viste eran soldados rasos. El cerebro, el verdadero cerebro, opera en la sombra. Pero te puedo dar una pista, un nombre aparece constantemente, un tal Industrias Hawthorne». Thomas frunció el ceño. «¿Una empresa?» «Sí», respondió Lila. «Pero no es una empresa cualquiera. Tienen conexiones con seguridad privada, vigilancia electrónica y los medios para manipular casi cualquier cosa en la ciudad». Marco asintió. «Ellos son los que pusieron la trampa de la silla. Y no pararán hasta conseguir lo que quieren». Thomas sintió que una ira fría crecía en su interior. Había arriesgado su vida por una simple prueba, y ahora sabía quién estaba detrás de este juego mortal. «Tenemos que atacar antes de que vuelvan a hacerlo», dijo. «Exactamente», respondió Marco. «Vamos a entrar en su territorio».
Observaremos, reuniremos pruebas y comprenderemos el plan antes de que se lleve a cabo. Pero deben estar preparados para la posibilidad de que lo que descubran no sea lo que imaginan. Thomas asintió. La determinación reemplazó su miedo. Esta vez, no sería un simple espectador. Tomaría la iniciativa, descubriría quién estaba detrás y pondría fin a esta serie de trampas. La noche cayó sobre la ciudad, y Thomas, Marco y Lila prepararon su infiltración en la sede de Industrias Hawthorne. Cada detalle importaba: entradas, guardias, cámaras, rutinas. Todo debía preverse. Al acercarse al enorme edificio, Thomas sintió una tensión eléctrica. El enfrentamiento con el cliente se acercaba, y sabía que este encuentro podría cambiar su vida para siempre. Bajo la fría luz de la fachada de Hawthorne, solo un pensamiento cruzó por su mente: esta vez, ya no sería un peón. Iba a entrar en la partida, y la ganaría. La fachada de Industrias Hawthorne se alzaba ante ellos, imponente y fría, como un castillo moderno. Thomas sentía el peso de cada paso. Allí, cada movimiento podía ser observado, cada error castigado severamente. Marco, familiarizado con este tipo de territorio, condujo a Thomas y Lila hacia una entrada lateral poco vigilada. «Donde creen que no hay nada, ahí vamos», murmuró Marco. Dentro, el vestíbulo resonaba con ruidos metálicos y pitidos electrónicos. Las cámaras parecían omnipresentes, pero Lila había encontrado puntos débiles en su fachada. Thomas avanzaba lentamente, observando a los guardias y empleados que entraban y salían, todos enmascarados por la rutina diaria. «Recuerda», susurró Marco, «cada detalle cuenta. Presta atención a sus gestos. Los hombres que trabajan aquí están acostumbrados a controlar, no a ser controlados». Finalmente llegaron a una sala de vigilancia, donde varias pantallas mostraban diferentes partes del edificio. Thomas reconoció al hombre de la silla con la bomba, todavía metódico, analizando los datos casi obsesivamente. Pero él no era el cerebro. De repente, una pantalla mostró un rostro que ninguno de ellos había visto jamás, el de un hombre elegante, con traje a medida, cuya mirada penetrante escudriñaba algo a lo lejos. En la pantalla, dio una orden, tranquila pero autoritaria: «El examen ha terminado. Prepárense para el siguiente». Thomas sintió un nudo en el corazón. Era él, el cerebro. Todo el plan, toda la manipulación, todo el montaje de la silla trampa, provenía de este hombre. «¿Quién es?», murmuró Thomas, con voz apenas audible. «Es el director de Industrias Hawthorne», respondió Lila. «Poca gente lo ha visto en persona. Maneja los hilos desde la sombra. Y te lo aseguro, nunca juega para perder». Marco asintió. «Ahora lo entiendes. Quieren comprobar tu reacción, evaluarte. Pero no es solo un juego. Tienen un objetivo específico». Thomas sintió que una nueva determinación lo invadía. Ya no se trataba solo de sobrevivir. Tenía que comprender sus motivaciones, encontrar sus debilidades y prepararse para la confrontación final. «Necesitamos más información», dijo Thomas, mirando la pantalla. «Cada detalle, cada interacción, cada pedido. Necesitamos saber qué quieren realmente». Marco sonrió levemente. «Bienvenido al verdadero juego, Thomas. Y recuerda, en este mundo, las apariencias engañan, y cada sonrisa puede esconder un cuchillo». Al salir de la sala de vigilancia para continuar su exploración, Thomas se dio cuenta de que la lucha apenas comenzaba. El cerebro enmascarado era poderoso, inteligente e impredecible. Pero por primera vez, Thomas se sintió listo para enfrentarse a lo desconocido. Thomas, Marco y Lila continuaron su exploración por los pasillos ultraseguros de Industrias Hawthorne. Cada puerta cerrada, cada cámara, cada sensor parecía desafiarlos. Pero Marco entendía el lenguaje de las sombras, y Lila sabía cómo manipular la tecnología. Thomas aprendía rápido: observar, anticipar, nunca apresurarse. Finalmente llegaron a una habitación cerrada con un sistema biométrico avanzado. Lila analizó el mecanismo y susurró: «Dame unos minutos, y tendremos acceso a lo que buscas». Dentro,
Descubrieron una habitación llena de archivos, computadoras y fotografías. Thomas examinó rápidamente los documentos, abriendo mucho los ojos con cada mirada. Se dio cuenta de que lo que estaban viendo era mucho más que una simple prueba. Industrias Hawthorne rastreaba y manipulaba a docenas de personas influyentes por toda la ciudad, usando el miedo y el control para expandir su poder. Pero el descubrimiento más impactante fue una serie de archivos sobre el propio Thomas. Su nombre aparecía en casi todos los documentos, rutinas diarias, finanzas, relaciones, incluso sus seres queridos. Y encima de todos estos archivos había una foto reciente de él, sentado en esa infame silla con trampa. Nos estuvo observando desde el principio, dijo Thomas con voz gélida. Todo esto, no fue casualidad. Quería evaluarme, pero, ¿por qué? Lila hojeó un archivo y se detuvo en una nota manuscrita, un viejo caso en el que Thomas había frustrado sin querer un proyecto sospechoso de Industrias Hawthorne. Tu respuesta está ahí, dijo. Te tiene en la mira desde hace mucho tiempo. Quería comprobar tus reacciones para ver cómo podías neutralizarte o manipularte. Marco asintió con gravedad. Esto no es solo una maniobra de poder. Es una venganza cuidadosamente planeada. Y ahora que sabe que tú lo sabes, va a acelerar sus planes. Thomas sintió una tensión extrema, ya no podía retirarse. Sobrevivir ya no le bastaba, tenía que atacar, comprender la psicología del enemigo y usar sus propias fuerzas. Necesitamos preparar un contraataque, dijo Thomas con determinación. Ahora conocemos el objetivo y sus métodos. Es hora de cambiar las tornas. Marco sonrió levemente. Perfecto. Pero recuerda, en este juego, no siempre gana el más fuerte. A veces, quien anticipa el movimiento antes que el otro, toma el control. Thomas observó los archivos que se extendían ante él. El rostro del cliente lo observaba desde cada página, y por primera vez, comprendió que esta lucha no era solo física o tecnológica, era un duelo de mente, estrategia y serenidad. Se acercaba el momento de la verdad. Y Thomas sabía que un solo error podía ser fatal. Llegó el día del contraataque. Thomas, Marco y Lila habían pasado varias noches analizando datos, estudiando las rutinas del cliente y preparando un plan complejo. Cada detalle debía ser perfecto, un movimiento mal calculado y todo podía venirse abajo. Marco miró a Thomas con seriedad. ¿Estás listo para entrar en el nido del lobo? Recuerda, la paciencia y la anticipación son nuestras mejores armas. Thomas asintió. Su miedo había dado paso a una fría determinación. Ya no era el ingenuo millonario de la primera noche, se había convertido en un jugador, un estratega, capaz de seguir las sombras. Pusieron su plan en acción. Lila hackeó el sistema de seguridad para crear vulnerabilidades temporales. Marco guió a Thomas a través de los pasillos y pasadizos ocultos, y Thomas se preparó para enfrentar directamente a la mente maestra. En la oficina central, el cliente estaba allí, como era de esperar, absorto en sus pantallas y comunicaciones. No los había visto venir. Thomas dio un paso al frente, relajado pero alerta, mientras Marco y Lila permanecían escondidos cerca, listos para intervenir si era necesario. Te esperaba, dijo el cliente con una fría sonrisa. Eres más atrevido de lo que pensaba. Pero estás cayendo justo en la trampa que quería probar. Thomas respondió con calma, terminó la prueba. Ahora yo pongo las reglas. Discretamente activó un dispositivo que Lila había preparado, las comunicaciones del cliente fueron bloqueadas y sus cámaras neutralizadas. La sorpresa fue total. El cliente se dio cuenta de que su plan había sido anticipado y que ya no tenía el control. ¿Cómo?, balbuceó, con la ira creciendo en su voz. Thomas sonrió levemente. Subestimaste la ciudad, y la suerte de quienes conocen sus sombras. Marco entró en la habitación, imponente, mientras Lila cerraba la puerta desde fuera. Por primera vez, el cliente se sintió impotente, observado y controlado. Thomas ahora tenía todas las de ganar. Querías quebrarme, compararme con alguien, pero ahora eres tú el que está atrapado, dijo Thomas. Cada plan, cada manipulación. Lo vi todo.
Y me aseguraré de que nadie más caiga en tu trampa. La mente maestra, sentada y en silencio, comprendió que su poder se había roto. Los ejecutores, desorientados, se dieron cuenta de que el juego había dado un giro. Thomas no solo había sobrevivido, sino que había tomado la iniciativa, transformando el miedo en control. Marco puso una mano sobre el hombro de Thomas. Bien hecho. Pero recuerda, el juego continúa. Thomas sonrió, con una mezcla de alivio y triunfo. Se había enfrentado a lo desconocido, había sorteado las trampas y había descubierto que la verdadera fuerza provenía de la perspicacia y la determinación. Y por primera vez, sintió que el miedo ya no dominaba su vida. Al día siguiente, Thomas decidió que era hora de poner fin a la pesadilla y revelar la verdad. Con Marco y Lila a su lado, organizó una confrontación pública. Los medios, curiosos tras varios incidentes misteriosos relacionados con Thomas, fueron invitados a una declaración oficial en el vestíbulo de Industrias Hawthorne, ahora bajo vigilancia. Thomas subió a la plataforma improvisada, con el cliente sentado a pocos metros de distancia, impotente. La sala estaba llena de periodistas, cámaras y guardias de seguridad. Thomas respiró hondo. Damas y caballeros, comenzó con voz clara y segura, en los últimos días he sido objeto de manipulación orquestada por Industrias Hawthorne, una poderosa red que se ha encargado de controlar, monitorear y amenazar las vidas de ciudadanos y figuras influyentes de esta ciudad. Un murmullo recorrió la sala. Rostros sorprendidos se volvieron hacia el cliente, cuya expresión pasó de la ira a la incredulidad. Thomas continuó, gracias a la ayuda de personas valientes, como Marco y Lila, pude anticipar sus acciones, reunir pruebas y comprender el alcance de sus operaciones. Hoy, esta información ha sido entregada a las autoridades competentes y se hará justicia. Blandió los archivos y fotos que habían recopilado. Las cámaras capturaron cada detalle. El cerebro ya no podía negar ni manipular. La verdad, expuesta públicamente, destruyó el poder que creía absoluto. Marco, discreto pero orgulloso, observó a Thomas. El millonario al que había salvado había tomado el control total de la situación, convirtiendo el peligro en victoria. Lila, por su parte, ya había enviado las pruebas a las autoridades y a los medios de comunicación, asegurándoles que Industrias Hawthorne ya no podía causar daño. El cerebro fue detenido por las autoridades, mientras que sus cómplices fueron arrestados o neutralizados. La ciudad descubrió una red de manipulación y corrupción cuya existencia jamás sospechó. Thomas no solo sobrevivió, sino que reveló la verdad, salvando otras vidas en el proceso. Cuando la multitud se dispersó, Thomas se acercó a Marco. No sé cómo agradecerte. Marco se encogió de hombros, solo un sándwich. Y sigue mirando donde otros no lo hacen. Thomas rió por primera vez desde la noche de la silla trampa. El miedo había dado paso a la fuerza, la desconfianza a la estrategia y la incertidumbre al dominio. La ciudad, mientras tanto, seguía viva, pero ahora Thomas sabía que detrás de cada sonrisa educada y de cada fachada tersa, podían esconderse sombras, y que estaba listo para enfrentarlas.